RPP presenta Diálogos con PPK. 7:22, ¿qué escuchamos, Guido? Cañonazos. ¡Bum! Ya está con nosotros Pedro Pablo Kuczynski, como cada viernes. Bueno, ya nos saludamos y entonces no queda sino conversar. La pregunta que es inevitable hacer, más allá del embalsamamiento de Hugo Chávez, ¿cuál es la situación económica real de Venezuela? A pesar de los enormes ingresos por petrodólares, la población parece estar sufriendo ahora un proceso inflacionario, pero eso va a desembocar en una crisis más severa que simplemente una inflación. Claro, Venezuela depende muchísimo del petróleo, como todos sabemos, y por supuesto, si por alguna razón hubiera así una surgida del precio del petróleo, eso ayudaría a Venezuela a enfrentar la situación. Pero por el momento no se ve nada de eso, ¿no? El Medio Oriente está muy convulsionado, Irán, los problemas de Egipto, pero aún así el petróleo sigue en $90 y parece que no se está moviendo de ahí por mucho tiempo debido a la recesión en Europa y a la baja muy sustancial de las importaciones de petróleo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Ya desde hace varios años hay un plan de subsidios inmensos de alimentos, sobre todo de gasolina, y ya el fisco pues se le acabó la plata, tiene un déficit fiscal que en realidad no se conoce muy bien, pero que está alrededor de 16% del producto, algo así. Piensen que en el Perú tenemos un superávit de 2% del producto. Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 7% del producto, pero Venezuela 16%. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera mucha inflación, porque está financiado todo por el Banco Central. La cifra de inflación no se conoce muy bien, pero está encima del 30% probablemente. Han tenido que devaluar ya un par de veces en los últimos meses. El cambio oficial devaluado está en 7 bolívares por dólar, pero en la calle está en más de 20, ¿no? Pero hay Casi se triplica. Claro. Pero hay un tema adicional. La economía venezolana no solamente es un tema que compete a Venezuela, sino por todas estas dádivas que daba el expresidente Hugo Chávez, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Cuba, también se van a ver afectados por el tema económico. Claro, el principal recipiente de la generosidad bolivariana ha sido Cuba, que recibe 100,000 barriles al día a un precio subsidiado, súper subsidiado, ¿no? Unos cuantos casi dólares, simbólico. Así es. Y claro, esto va, porque ¿qué le pasó a Cuba? Cuba dependía mucho de la Unión Soviética. Cuando se cayó la Unión Soviética hubo 10 años secos en Cuba, y ahí entra Chávez en el 99 y empieza a darles los recursos. Entonces, conclusión, yo creo que va a seguir la inflación, desembocará en una crisis, nadie lo sabe, las reservas se están acabando, los programas de donativos a Centroamérica y al Caribe obviamente se van a reducir drásticamente y tendrá que haber un ajuste que va a ser muy doloroso para quien esté en el gobierno, si es el señor Maduro, si es el señor Capriles o quien sea. ¿Cuánto tiempo puede durar cuánto tiempo tienen para realizar ese ajuste? ¿O puede ser un tema que lo sigan pateando dado el precio del petróleo? Mira, yo se lo menciono por el tema de que justamente van a estar en ese momento pensando en las elecciones, no en un ajuste fiscal. Bueno, yo creo que 30 días, que es el plazo hasta las elecciones, aguantarán. Lo que pasa es que va a haber desabastecimiento en los mercados, en las tiendas. Venezuela depende muchísimo de importaciones
En agricultura la producción ha bajado, ha habido nacionalizaciones de tierras y cosas así. Entonces, 30 días aguantarán. 3 meses, probablemente no. Esto va a ser un proceso. Aquí en el Perú se vivió eso hace 23 años. Fue terrible, duró un montón de tiempo, ¿no? Y en el gobierno militar en los años 75, 76 hubo una crisis que duró bastante tiempo. En la Argentina, en el año 89 también, al final de Alfonsín, también hubo una crisis que duró bastante tiempo y que está recrudeciendo ahora. O sea, es un panorama no muy bueno, diría yo, ¿no? Y también, volviendo al plano local, dejamos a Venezuela estacionado en sus funerales y nos venimos... Pero le deseamos lo mejor a los amigos venezolanos. Por supuesto que sí, a todo el pueblo venezolano. Van a pasar ratos difíciles. Y regresamos al Perú, porque acá también una noticia que ha pasado desapercibida con el tema de la inseguridad ciudadana, con la renuncia del director de la policía, con los funerales de Hugo Chávez, es que las exportaciones han sufrido un fuerte revés en enero. Claro, ¿Qué está pasando? Las no tradicionales, que son sobre todo productos agroindustriales como paltas, mangos, sobre todo espárragos, textiles, confecciones. ¿Qué está pasando? Bueno, lo agroindustrial va mucho a Europa y Inglaterra está entrando a su tercera o cuarta recesión en tantos años. España obviamente también, que es un destino importante para estas exportaciones, Italia también, están todas en inmensas dificultades. Ahora, cayeron 30% las exportaciones no tradicionales el mes de enero. ¿Es eso representativo? No. Necesitaríamos 2-3 meses de tendencia para estar seguros de que es así. Pero yo creo que es el doble efecto de Europa recesada y un tipo de cambio que es difícil para los productores, sobre todo los textileros, ¿no? Entonces, todo esto se veía venir, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, y por ejemplo en Inglaterra, lo que se llama el High Street, o sea que es la calle principal de un pueblo, de una pequeña ciudad, 20% de las tiendas han cerrado en el último año. O sea, eso es una hecatombe. Claro que aquí nuestros esparragueros, exportadores de vegetales, frutas, etcétera, venden a las grandes cadenas, ¿no? A Tesco, gente así, Sainsbury, que son los Wong de allá, inmensos, pero ellos también sienten la retracción. Entonces hay una retracción, será dura, no lo sabemos, tenemos que ver las cifras de febrero, marzo, ¿no? Marzo, porque ahí empiezan ya las ventas, viene la primavera, ¿no? Pero yo diría que es una situación muy difícil, y aquí hablamos de que el crecimiento va a ser 6,5, 6,8, no sé cuánto. Yo quisiera esperar unos meses para ver realmente a dónde vamos a estar. ¿Y no es posible buscar mercados alternativos? Europa, en la propia América Latina, comienza a darse un incremento del consumo. Quizá ese sea el camino para los agroexportadores. Bueno, Venezuela, por ejemplo, era un gran mercado de confecciones, de productos agroindustriales, pero Venezuela, pues, con estas devaluaciones que encarecen todas esas cosas tremendamente, yo creo que no va a ser un buen mercado por un tiempo. Estados Unidos están pateando la lata del déficit fiscal de mes a mes. Hay esta secuestración, como se llama, que es cortes automáticos de gastos, sobre todo militares. Las acciones de las empresas grandes militares están contra la pared. Bueno, pero la amenaza ayer de Pyongyang, del líder norcoreano,
de hacer un ataque nuclear preventivo, me imagino que alimentará a los halcones y provocará un... Bueno, claro, y hay mucha crítica en Estados Unidos a reducir los gastos militares. Japón se está rearmando. Hay unos filipinos musulmanes que han invadido el estado de Sabah en Malasia, porque pretenden que eso hace 300 años atrás era de ellos. Es un polvorín por ahí, ¿no? Pero en fin, yo creo que no es tanto, y el señor de Norcorea, Corea del Norte, no va a hacer nada al final, claro, ¿no? Porque al final tanto él como los iraníes, si empiezan a hacer tonterías, Estados Unidos se pondrá de acuerdo con China para que no intervenga y le llueven unos cuantos drones en la cabeza, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Muy bien, Pedro Pablo, creo que hemos hecho un análisis interesante de lo que puede pasar en Venezuela, porque claro, todos hemos estado capturados por la imagen de Chávez en el catafalco transportado de la escuela militar, del hospital militar a la escuela militar, y ahora esta historia del embalsamamiento. Y claro, sabíamos del proceso inflacionario, pero no de una crisis de las características que nos has descrito. Y aquí Cayetana, que es pura especulación económica, porque en realidad... Pero legítima, porque sí, no se puede saber cuál será el precio del petróleo. No, puede subir o puede caer y eso tendrá repercusiones, pero... Claro. Es una especulación. Un gran factor en el precio del petróleo es que Estados Unidos está importando cada día menos petróleo, y eso afecta mucho a Venezuela, que es el proveedor. Que a pesar de sus disputas ideológicas, ¿no? Claro. Le vendía que Venezuela tiene su cadena de grifos, sus refinerías en Estados Unidos que se llaman Citgo, que son de PDVSA. Entonces, Estados Unidos hace un año importaba 8 millones de barriles al día. Hoy importa 6, ¿no? Eso es realmente una tendencia impresionante. 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de Hugo Chávez. ¿Está de acuerdo usted con esa medida? Mira, yo creo que son gestos, ¿no? Son gestos amigables. Yo no lo hubiera hecho, pero en fin, que no tiene importancia práctica, ¿no? Nos despedimos de Pedro Pablo, Cayetana. Así es, 7:34 de la mañana. La próxima semana estaremos a 2 días de la revocatoria, cuando volvamos a conversar con Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Bueno, gracias a todos. Muy buenos días. Muy buenos días. RPP presenta Diálogos con PPK.